organizado. Doctor Lamas Pucho, rara vez hemos visto un comunicado de tantos gremios, 6, tan enérgico y firme sobre un tema de su especialidad, el tema penal. Evidentemente se hace de conocimiento público un clamor ciudadano representado a través de los grupos o los gremios empresariales. Hay una situación de inestabilidad, de confusión, de superposición de funciones, enfrentamientos entre los poderes del Estado. No hay quien lidere los esfuerzos del Estado para luchar contra la inseguridad ciudadana. No hay un plan de acción. Se recurre con mucho facilismo a modificar las leyes, a modificar los códigos, como si problemas de naturaleza estructural pudieran ser resueltos a través de las modificaciones de las normas. El Código Penal entró en vigencia en el año 91, a la fecha ha sido modificado en más de 600 oportunidades, en la expectativa de todos los gobiernos de que la delincuencia y la criminalidad habría disminuido. Ha sucedido todo lo contrario. Lo que pone en evidencia que la inseguridad ciudadana, el aumento de la criminalidad, bajo sus diferentes matices, no necesariamente es un problema jurídico, es un problema de estructuras, es un problema de políticas de Estado. Hay un funcionario al más alto nivel que es quien tiene que liderar los esfuerzos de los diferentes sectores para poder poner, por lo menos en principio, un poco de orden. Hay un desorden generalizado, no hay líneas de acción directas y además, como es también de conocimiento público, la Policía Nacional atraviesa por una serie de graves crisis estructurales en términos presupuestales, económicos, respaldo políticos. No hay capacidad en esos términos y, como yo lo he manifestado en otras oportunidades, la importancia de diseñar un plan de acción. El desorden es peor que lo que se intenta solucionar a través de estos parches legislativos. El Parlamento está legislando a diestra y siniestra de acuerdo a sus intereses, a sus antojos, a sus alianzas políticas como parte de un proyecto político a continuar en el plano de la gobernabilidad, sacrificando el bienestar y los intereses de las grandes mayorías, porque no hay sociedad que pueda convivir o desarrollarse si no tiene un marco legal mínimo que se respeta, instituciones creíbles, y todos estos aspectos, como se reflejan en este comunicado, lo que hacen es reflejar una situación de desasosiego y de incertidumbre que muchas veces los ciudadanos, por términos individuales, no tienen esa capacidad, pero evidentemente hay errores gravísimos en cuanto a las propuestas legislativas. ¿Cuáles son esos errores? Por ejemplo, yo creo que en cuanto a lo que señala el comunicado, la impresión es que han tratado de mimetizar la modificación del Código Procesal Penal para trastocar las diligencias de allanamiento y plantear la presencia de un abogado en aras de que, si eso se convierte en ley, se aplica retroactivamente y todos los allanamientos en los cuales no estuvo presente un abogado podrían ser declarados nulos. Estamos hablando de allanamientos, algunos tienen que ver con personajes políticos, como el señor Boluarte, pero la mayoría son criminales, pero que son narcotraficantes. Como te vuelvo a recalcar, pareciera que más interesa el interés político de algunos sectores respecto a determinados personajes. Es decir, salvar a la señora Boluarte. Claro, porque... Y en ese caso, favorecer a los criminales. Así es. No, por eso digo, se superpone intereses partidarios, individuales, en desmerecimiento de los intereses sociales. Porque lo que tiene que primar acá es el bienestar de la mayor cantidad de peruanos posibles. Y yo creo que en ese contexto se mete el tema de crimen organizado, que desde mi opinión hasta cierto punto es innecesario, porque hay una ley, hay jurisprudencia, hay un acuerdo plenario de la Corte Suprema que establece pautas y en todo caso... Eso ya está votado. Los partidos políticos quedan exceptuados. Ese es otro tema. Ya. Ese es otro tema. Eso no está dentro del tema de crimen organizado. Por eso te decía que hay una serie de respuestas legislativas que realmente crean más desconcierto y desasosiego. De acuerdo. Ahora, hay otros temas, además del allanamiento, que han dado lugar a muchas polémicas, incluso un comunicado del subsistema de los fiscales especializados en derechos humanos respecto de lesa humanidad y de crimen de guerra. Ellos temen que terroristas puedan verse beneficiados y hay procesos en curso.
la masacre cometida en Soras, que viene siendo juzgado como un crimen bajo esas características penales. El caso Gardenias, estamos hablando de Sendero Luminoso y de MRTA. ¿Han pensado los juristas que inspiran al Congreso que estas iniciativas de cambio en nuestra legislación pueden favorecer a los grupos terroristas? Va a generar mayor caos y crisis dentro del sistema legal, porque sin perjuicio de que eso se convierta en ley en un momento determinado, se va a recurrir al Tribunal Constitucional, a las instancias supranacionales, y va a generar mayor desasosiego y conflicto. Es cierto que los juicios por violación de los derechos humanos en el Perú se han convertido en procesos interminables. Que también, ¿por qué razón? Porque el sistema de justicia no ha podido responder frente a las necesidades. Tú no puedes involucrar personas en juicios que duran 30, 40 años generando una situación familiar terrible. Terrible. Pero usted sabe que hay colegas suyos expertos en dilatar. Pero por ¿no? eso te digo, acá hay un problema que también requiere ser resuelto, en el sentido de buscar puntos de coincidencia, pero que sean coincidentes con los compromisos que el Perú ha asumido respecto a la protección de los derechos humanos. Entonces, estas normas en realidad van a acelerar la situación de crisis cuando estos procesos no tendrían por qué haber durado tantos años. Y yo entiendo que intervinieron una serie de factores a lo largo de los últimos 20 años en el Perú respecto a el develamiento de la violación de los derechos humanos, la presencia de la Comisión de la Verdad, el inicio de los juicios, la presencia de los abogados, la utilización política de estos procesos, pero también los procesados tienen derecho a que su situación jurídica se hubiera resuelto a más tardar dentro de 2 o 3 años. Pero no podemos también tener en una situación de incertidumbre, porque estas personas son miembros de las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales están constantemente involucradas en temas de esta naturaleza. Entonces, esto también genera una situación de desasosiego dentro de las instituciones de Fuerzas Armadas, porque ellas y la policía, como lo acabamos de mencionar, son los directamente responsables de enfrentar, por ejemplo, el fenómeno de la inseguridad ciudadana. ¿Qué cosas se hubiera podido hacer aplicando esas consideraciones prudentes que usted expresa en el caso Urresti, que efectivamente fue enjuiciado y condenado más de 30 años después de los hechos, el asesinato de un periodista en Huanta? El Poder Judicial solucionó el tema aplicando una sentencia condenatoria. 32 años después. Bueno, pero por lo que te quiero decir es la importancia que tiene de resolver jurídicamente estos conflictos lo más pronto posible y no dilatar a lo largo del tiempo, porque desgasta la institucionalidad, desgasta las expectativas ciudadanas, porque dilatarlos en un contexto social en la que hay problemas de inseguridad, problemas como los que estamos analizando, evidentemente que agudiza las relaciones dentro de los organismos del Estado. Entonces, claro, nosotros decimos policía, Poder Judicial, Ministerio Público, sobre todo en el caso de la policía y las Fuerzas Armadas, que son las directamente llamadas a enfrentar situaciones de violencia, más allá si son reprochables o no son reprochables, pero ellos son los que tienen que dar la cara. Y al final de cuentas, ellos dirán, ¿por qué vamos a afrontar este problema para terminar siendo enjuiciados 30 o 40 años? ¿Por qué? Porque no hay un sistema de justicia, no hay una institucionalidad, un sistema legal al más alto nivel que pueda resolver temas para poder continuar dentro de la brega social, ¿no? Hay quien, pensando quizá como usted, ha propuesto una reforma integral del sistema judicial. Y hemos visto críticas formuladas por varios especialistas, incluso ya no por el subsistema de derechos humanos de la Fiscalía, sino por la Junta de Fiscales Supremos, que sostienen de que el proyecto contiene violaciones a la Constitución, por lo pronto en la medida en que no se están respetando los compromisos del Perú, del Estado peruano, con tratados internacionales. Hay quienes critican la injerencia y sacan el pecho soberanista y patriotero, pero desconocen
desconocen que el Perú ha firmado tratados libre y soberanamente. Hemos adherido a la comunidad internacional de estos tratados y ahora se quiere desconocer su opinión. Por eso te digo que las políticas de Estado en materia de seguridad, de protección de derechos humanos y aplicación de la justicia tienen que estar acordes con los acontecimientos que se suscitan tanto respecto a los compromisos internacionales como la confrontación de los problemas internos que actualmente confronta el Perú. La violencia política desmesurada, la violación de los derechos humanos en los últimos meses ha sido una constante permanente. Tanto es así que la actual mandataria está siendo objeto incluso de una denuncia por parte del Ministerio Público para que le levanten la inmunidad. Por genocidio. Por eso te digo, ¿no? O sea, cómo conciliar una política interna que lo que persigue es justamente que los juicios se resuelvan en los plazos razonables, que se respeten los principios, el debido proceso, los compromisos que el Perú ha asumido en el contexto internacional, pero tampoco no podemos estar inmersos en esta polémica que tanto daño le genera a la historia del Perú, que durante 30 o 40 años no tenemos capacidad de resolver. Ahora, hay un tema reciente en el que la política toca con la criminalidad, que es la incapacidad de aprobar una ley para decir quiénes no deben tener derecho a ser candidatos. Claro. Sabíamos que habían partidos que querían defender a sus criminales, pero hay varios partidos con sus respectivos criminales. No se han puesto de acuerdo, se ha retirado la ley. La clase política directamente se responsabiliza de estos hechos, porque no podemos permitir que personas que son ética, jurídica y legalmente cuestionables ocupen cargos de tanta importancia como puede ser la función congresal o la función presidencial. Yo creo que ahí se explican las razones por las cuales los últimos exmandatarios en el Perú casi todos están procesados. Por eso que en otras oportunidades hemos conversado sobre la trascendencia que tiene la política como delincuencia, las vinculaciones de la política con la corrupción, aquellos que legislan para beneficiar a sus grupos políticos a costa del bienestar social, modifican el Código Penal, intentan modificar la Constitución política, no pensando en consolidar proyectos de conciliación social, sino para beneficio de sus partidos y de sus sectores políticos o de sus líderes involucrados en temas de esta naturaleza. Yo creo que esa situación genera una ruptura, fracciona la estructura de lo que significa la relación y el respeto mutuo, aunado a otros aspectos, por supuesto, ¿no? Bueno, ¿por dónde es que se puede comenzar a resolver? Usted ha sido solicitado como especialista en varias oportunidades. ¿Por dónde se puede comenzar a restablecer un poco de credibilidad, doctor Lamas Pucho? Yo creo que tiene que haber una limpieza ética y moral en las altas esferas del poder y de la gobernabilidad. ¿Cómo se hace eso? En el sentido de que no pueden gobernar, no pueden ejercer funciones públicas personas que están siendo directamente cuestionadas, ni tampoco ese tipo de personajes pueden tener respaldos políticos en el parlamentarismo y en el ejecutivo. Yo creo que hay que empezar por tratar en la medida de lo posible de que quienes van a llegar a ocupar funciones públicas de relevancia en la medida de lo posible sean personas mínimamente éticas y respetables. ¿Por qué? Porque el ejemplo es lo que marca la pauta. Si tú tienes mandatarios, parlamentarios, presidentes de región y otros funcionarios en las altas esferas del poder cuestionados, y además con este tipo de modificaciones que lo que persiguen es la continuidad, perpetuarse en el poder, en un sistema de justicia que no funciona, entonces seguimos enraizados y enredados. Por la experiencia que usted tiene con los congresistas actuales, ¿escuchan? Yo creo que aparentemente escuchan, pero en el fondo lo que les interesa es conseguir sus proyectos y sus intereses políticos y partidarios, y excepcionalmente hay algunos que están, digamos, sujetados al compromiso que asumieron con los votantes. Lo estamos viendo. Hay algunos. A ver, dígame dos nombres. Yo no quiero dar nombres. Yahvé hace yo no quiero dar con nombres, Abraham. pero cada uno dame a 5 y no como las modificaciones que han hecho para continuar en el ejercicio del parlamentarismo frente a la posibilidad de volver a ser reelegidos. ¿Cómo puedes entender tú una propuesta de esa naturaleza en estas condiciones, cuando hay una deblaque y un desmerecimiento de la clase política partidaria en las altas esferas del poder? Un poder del Estado totalmente cuestionado. ¿Cómo puedes tener tú expectativas
que evidentemente se reflejan de diferente manera y distintas formas. Por eso yo creo que ese comunicado en alguna medida refleja esa situación de malestar ciudadano que se expresa y se concretiza a través de los gremios profesionales, que además incluso en el proyecto de crimen organizado, no entiendo por qué mencionaron el tema de la relación económica. O sea, no hay ninguna concatenación entre un tema de cadena económica para poder hablar de crimen organizado. Doctor Lamas Pucho, ojalá que su voz independiente y crítica sea escuchada, porque lo que escuchamos demasiado son voces partidarizadas, muy severos contra los criminales de otros y callados sobre los criminales vinculados a su propio partido. Muchas gracias, que tenga usted un fin de semana, feliz Día del Padre. De buena manera. Lo hace saber a su hijo Gerardo Lamas Suárez, que queremos invitar, que ha publicado un libro sobre lavado de activos, tema que usted lanzó, me parece, en el año 82. Claro, ¿no? Yo con el doctor Víctor Prado Saldarriaga en el año 84 escribimos los primeros libros sobre el lavado de dinero. Año 82, no nos rejuvenece esa fecha. Bueno, muchas gracias por su presencia acá y muy feliz fin de semana. Gracias. Vamos a hacer una pausa.